Hoy el presidente en la mañanera dijo algo gravísimo, que no duda de que Ciro Gómez Leiva haya organizado un autoatentado para molestarlo a él. En México está pasando que no hay un gobierno capaz de contener la violencia nacional en ninguna de sus expresiones. Que de algún modo, y lo voy a decir clarito, pues el presidente está promoviendo que suceda esto, Rafa. Él dice, todo lo hacen para perjudicarnos, para perjudicarme. Ok, entonces todos los otros periodistas muertos lo que querían era perjudicar a este gobierno. Ojalá Igualmente, y no se cumplan nuestros pronósticos, Rafa. ahí estemos equivocados, muy equivocados. Ojalá, ojalá. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Una emisión más de Valle de Lágrimas. Poco mormados con el frío, pero muy contentos de recibir a Rafael Cardona. Mi querido Rafael Cardona, que ustedes ven, está en Televisa, está en Grupo Fórmula, los domingos lo pueden ver en Agenda Pública, entre semana con Raimundo Rivapalacio en N más o Foro TV, como le decíamos antes, y en Radio Fórmula, pues con Pepe Cárdenas. Y más, ¿verdad, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Tere, me da mucho gusto estar contigo, saludarlos a todos en este día que ya se nos está acabando el año. Ay, qué bueno, Rafa, porque ha sido un año muy complicado. A ver, Rafa, pues yo aquí molestándote en medio del fragor de las fiestas navideñas que nos agotan a todos, porque tengo días escuchando tus comentarios con relación a este atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, compañero de muchos años del trabajo periodístico que hacemos. Y pues me ha llamado mucho la atención el enfoque que le has dado a este tema, Rafa. ¿Qué está pasando en México con los periodistas? Esto que le sucedió a Gómez Leiva es pues una probadita de lo que muchos otros compañeros, tú lo sabes, 11 según Reporteros Sin Fronteras, 19 según artículo 19, en fin, de las cifras de muchos compañeros pues que desgraciadamente han perdido la vida por ejercer su trabajo o por asuntos relacionados con su quehacer periodístico. ¿Cómo ves todo esto, Rafa? Pues mira, Tere, yo veo esto de una manera muy preocupante. Primero porque México es un país en donde la violencia se extiende en todas las capas de la población. Nos sorprende, nos indigna mucho lo que está ocurriendo con el gremio de nosotros, con los periodistas, pero no podemos tampoco olvidar que en este país asesinan a 10 mujeres cada día. Entonces, la violencia es el idioma cotidiano en nuestro país. Y eso es sumamente preocupante. Ahora bien, hay violencia criminal, hay violencia contra el Estado y hay violencia contra la sociedad. ¿Cuál de todas esas violencias es la que nos toca a nosotros? Si fuera una cosa de repartir orígenes y causas. Nosotros somos parte de la violencia política. El periodismo, desde mi punto de vista, es una de las ramas de la política. Se hace política desde el periodismo y también se hace periodismo desde la política. Cada quien escoge el bando que le toca. Habemos periodistas que no estamos militando. Hay otros que militan y los que militan son los que aparentemente no tendrían ninguna consecuencia por el ejercicio de su trabajo, porque casi siempre militan en favor del poder. Pero independientemente de esas disquisiciones y de esos análisis, lo que estamos viendo
es que la prensa incomoda. Y si no incomoda, no es prensa. Y cuando digo prensa, es una sinécdoque de cualquier medio de comunicación, ya sea este, o ya sea la televisión, o la radio, o cualquier. ¿Qué es lo que está pasando en México? Tú me preguntas. Bueno, pues en México está pasando que no hay un gobierno capaz de contener la violencia nacional en ninguna de sus expresiones. Por ejemplo, es una vergüenza inaudita que los hombres y mujeres que se tienen que ir de este país porque no tienen oportunidades de trabajo, regresen el fin del año a ver a sus familias con aportaciones, con regalos, con un coche usado, y los asaltan en las carreteras mexicanas. Pero no los asaltaron la semana pasada, los asaltan cada año. Y cada año el gobierno ampulosamente anuncia un programa paisano para proteger a quienes regresan a ver a sus familiares, después de estar mandando 30,000, 40,000 millones de dólares en remesas para que este país medio flote en la economía, y los asaltan, y si hay un poco más de mala suerte, los matan. Así de fácil. Entonces, el gobierno no puede contra la violencia, y lo único que ha querido hacer este gobierno es asociarse con ella, asociarse a través de la comprensión hacia el delincuente. Dice el gobierno, uno de sus dogmas: vamos a atacar las causas de la violencia. ¿Y por qué no simultáneamente atacar a los violentos? Aplicarles la ley, no la ley fuga, la ley que no es, aunque el presidente de la República así lo diga, un cuento. La ley debe ser la argamasa que nos permite solidificar las relaciones sociales en un país civilizado. Eso es lo que la ley significa y representa. Entonces, en estas condiciones, no tenemos por qué sorprendernos que este gremio, que se encarga de hacer y decir los aspectos críticos de la vida pública, viva en una situación de riesgo. Pero ese se acentúa cuando el presidente de la República coloca por su propia voluntad a los periodistas y a los informadores y a toda la gente relacionada con este quehacer, los coloca en el bando de sus adversarios. Y él confunde la crítica con la enemistad política. Así es, Rafa. Y mira, ahí es donde quería yo llegar. Tú sabes que en estos días se ha hablado mucho de que el presidente pues ha promovido a lo largo ya de 4 años un ambiente de hostilidad frente al periodismo. Hablemos, en fin, de que las huestes más fanáticas, digamos, de la Cuarta Transformación, pues escuchan a su líder, escuchan a su Mesías con atención, y si el presidente decide que determinado periodista, que determinado grupo de comunicación es su adversario, pues esto va generando un ambiente que propicia el encono, la violencia. O sea que de algún modo, y lo voy a decir clarito, pues el presidente está promoviendo que suceda esto, Rafa, porque digo, ayer mismo, después de que ya han pasado algunos días, como tú sabes, del atentado, el presidente otra vez y hoy otra vez ha estado señalando que de lo que se trata el atentado este concretamente de Ciro Gómez Leiva es de que sus adversarios están buscando desestabilizar al país. O sea, para el presidente él siempre es el centro de todo. Todo gira alrededor de él. Y esto también, y en esto tiene toda la razón, porque el presidente ha promovido este estado de ánimo, de violencia, de agresión, de falta de respeto a determinados grupos. ¿Cómo ves esto, Rafa? Mira, yo esto lo veo muy preocupante,
Y además, lo que más me preocupa es que el presidente es un hombre incapaz de reflexionar. Reflexionar quiere decir doblarse sobre uno mismo, doblar el estado de ánimo e incorporarlo otra vez a tu propio pensamiento y volver a producir otra idea. Eso es la reflexión. La reflexión nos debe llevar a otro campo de pensamiento. Y el presidente solamente conoce la insistencia dogmática de sus propias afirmaciones. Entonces, cuando la situación está tan tensa, el presidente insiste, pero insiste en contra de los medios y también en contra de los empresarios y de los opositores políticos. El problema es que el presidente está sembrando discordia. Él dice, todo lo hacen para perjudicarnos, para perjudicarme. Ok, entonces todos los otros periodistas muertos lo que querían era perjudicar a este gobierno. ¿Y por qué al mismo tiempo dice, pero no lo van a conseguir? Porque no, porque yo tengo el respaldo del pueblo. Entonces, poner a pelear el respaldo del pueblo contra los periodistas muertos es algo que ojalá tú conozcas algún experto o experta en psicología, es algo demencial, es algo absolutamente fuera de la realidad. Entonces, el presidente puede decir que sus adversarios son capaces de inmolarse o de mandarse inmolar para que a él le vaya mal. Entonces, aparte de todo, es una actitud muy soberbia. Y tú dices, bueno, es que el presidente cree que él es el centro de todo. Así Es, es. es que sí es el centro de todo en cuanto a la vida política y pública se refiere. Solamente así lo podemos entender. Vivimos en un sistema presidencialista en el que el presidente es el eje que articula todas las actividades políticas, legislativas, electorales, y ahora estamos viendo cómo todo el universo conspira en su contra. Las autoridades electorales, algunos empresarios, el gobierno de los Estados Unidos, Hernán Cortés, todo está en su contra. Pues sí, Rafa, pero fíjate que a mí lo que me da mucho miedo es el grado de indefensión en que te coloca el presidente. Ahí te va. Hoy dijo el presidente, perdón, Digo, esa actitud lo que hace es que apunta al enemigo, publica la identidad del enemigo, sea real o sea imaginario. Y no falta un loco que quiere exacto. quedar con él, aunque él no lo conozca, ni le dé instrucciones directas, ni sepa, que solamente porque cree que esa es la cruzada a la cual ha sido llamado. Sí, Y pero entonces, fíjate, Rafa, déjame comentarte esto. El presidente, este programa es pregrabado, se va a estar pasando mañana miércoles, cuando ustedes lo vean será miércoles, pero hoy el presidente en la mañanera dijo algo gravísimo, que no duda de que Ciro Gómez Leiva haya organizado un autoatentado para molestarlo a él. Ahora, Rafa, ¿tú crees que ese es, digamos, el telón de fondo, la línea base para poder hacer una investigación correcta de qué pasó? mira, No veo condiciones. las investigaciones correctas en este país no sirven, nunca han servido. Pero te voy a poner el ejemplo de por qué esta investigación no va a funcionar. Y lo acabo de publicar en mi columna de crónica y que se divulga también en otras plataformas. Mira, el día de los hechos, como dicen los clásicos, el viernes, Claudia Sheinbaum convirtió un asunto policiaco en un asunto político. Y ella apareció con el secretario de Seguridad Pública, quien también sabe lo que se siente que te acribillen adentro de una camioneta blindada. Por Hombre, otra, bueno,
El señor García Harfuch terminó en el hospital. El señor Gómez Leiva terminó en la cabina de radio haciendo su programa, a pesar de lo que le había pasado la noche anterior y visiblemente perturbado y visiblemente Claro. conmocionado. No era para menos. Bueno, entonces, ellos prometen una investigación, pero en esa conferencia de prensa no está la persona que tiene que conducir la investigación, que es la fiscal de la Ciudad de México. A esa señora ni siquiera la invitaron. La Y señora Godoy. sí, la señora Ernestina Godoy. No, no está. Entonces, cuando alguien te promete una cirugía, pero no invita al médico que te va a operar, pues entonces la promesa de la cirugía resulta un poco guanga. Lo mismo que esta promesa de investigación en la que la señora procuradora o fiscal no está. Y el Ministerio Público es el que tiene que hacer la investigación. Y el Ministerio Público no está en manos de García Harfuch, que es una autoridad preventiva, ni está en manos de la señora Sheinbaum, que es una autoridad delegada del presidente de la República, Así es. para administrar la Ciudad de México, porque de Bueno, gobernar. ¿y qué vamos a hacer, Rafa? Porque mira, este hecho que estamos viendo claramente por la notoriedad de Ciro Gómez Leiva, es lo que está pasando en toda la impartición de justicia de nuestro país, sesgado totalmente por el punto de vista del presidente. Yo no sé, Rafa, siento que estamos atrapados sin salida, para decir el nombre de una película. No veo cómo podemos remontar este problema. Mira, el presidente dijo ayer, Mm. antier, para los fines de esta emisión, Sí, dijo que no hay que descartar ninguna línea de investigación, excepto una, que él tenga la culpa o que él haya claro. propiciado lo que ocurrió. Bueno, eso fue antier. Ahora dice, esto pudo haber sido un autoatentado. Bueno, también la muerte de Colosio pudo haber sido un suicidio. Sí, claro. Digo, ya puesto en ese terreno en el que el presidente se brinca todas las bancas, todos los procedimientos y sentencia el resultado de una investigación, y si no la sentencia, por lo menos la distorsiona, la inclina hacia un lado que a él le favorece, pues entonces no podemos esperar que esto vaya a dar un buen resultado. Siempre es muy fácil inventar un chivo expiatorio y siempre será muy fácil inventar una solución rápida, pero más que eso, hay otro asunto de extrema gravedad y es por qué el presidente sigue tratando de cobrar agravios tan antiguos. Cada vez que puede dice, es que fulano de tal hablaba bien de García Luna. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el día de hoy? ¿Qué tiene que ver la realidad mexicana con la conquista y los perdones que se le exigen al gobierno de España? ¿Qué tiene que ver la demolición del Instituto Electoral con el invento de un fraude en el 2006? O sea, el presidente guarda los nombres de las personas que él cree que lo agraviaron y una vez que ha llegado a la cima del poder, les cobra esos agravios, reales o no, se los cobra exhibiéndolos, hablando mal de ellos, poniéndolos en el riesgo de la exhibición pública. Pero a ver, Rafa, tú ayer dijiste, o hace un par de días dijiste con Pepe Cárdenas, que no comprendes por qué si es un hombre exitoso, que ya triunfó, que ya llegó, pues a donde quería llegar, tiene, pues digamos, tanto odio, porque es odio, tanto rencor en contra de supuestos enemigos, son como enemigos fantasma. Mira, no quiero hacer psicología barata, pero evidentemente el presidente tiene un problema de personalidad. Yo no diría que no sabe lo que hace, sabe perfectamente lo que está haciendo, pero sí es un hombre que no ha superado, digamos, pues momentos difíciles en su vida.
tú como periodista conoces, igual que yo, la personalidad de Andrés Manuel a lo largo de su vida política, pero ¿qué explicación, digamos, electoral, porque son las únicas que él maneja bien, le podemos dar a su conducta? Ya sabemos que tiene una personalidad rara, afectada, alterada, pero él saca raja de todo esto electoralmente. ¿Cómo ves esto? Mira, yo tampoco entiendo este capítulo de lo electoral. Tere, todos sabemos que Morena va a ganar las próximas elecciones. Es un hecho, porque el arrastre del populismo le va a dar a este presidente lo suficiente para este gobierno y para el siguiente, porque ha creado una estructura que funciona, si tú quieres, a partir de las dádivas y los programas sociales y todo, y la insistencia machacona de la propaganda que ha hipnotizado a una gran cantidad de la población. Él no tendría por qué preocuparse por lo electoral. Tendría que simplemente dejar que su partido, bien conducido, si quieres por él mismo, siguiera operando como lo ha venido haciendo. Tienen 22 estados de la República. Entonces, él quiere asegurar el triunfo electoral. Muy bien, lo podría asegurar obrando en favor de sí mismo y de su partido, pero no se necesita el exterminio de los opositores para triunfar electoralmente, porque entonces ya no habrá elección, ya habrá imposición. Elegir es optar entre varias opciones. Por eso se llaman elecciones, porque yo elijo entre estas tres posibilidades de gobierno, elijo una, yo ciudadano. Y para eso son los partidos políticos, para que la gente se agrupe en el todo nacional, se pone, una parte quiere esto, la otra parte quiere el otro, y se hace una competencia política y se hace un proceso electoral y la gente elige. Bueno, si él no quiere tener adversarios, pues eso tiene otro nombre. Pues una dictadura, pues Eso ya es una autocracia, una dictadura, un gobierno absolutista. Lo más lejano del mundo electoral es el absolutismo, en donde una persona controla absolutamente todo el poder. ya estamos en esas. Bueno, no estamos todavía en esas, pero estamos en camino de esas. ¿Por qué? Porque el presidente hoy controla al poder judicial, controla al poder legislativo, controla a los órganos autónomos. Le faltaba el INE y ya vimos lo que está haciendo. Entonces, si lo que el presidente cree es que durante la lucha democrática a él lo traicionaron, él trata ya de impedir esa lucha democrática traidora, eliminando la lucha democrática e imponiendo solamente la fuerza personal, el avasallamiento de todas las realidades nacionales con el peso de su figura. Y Oye, bueno, Rafa, pero sí es fíjate, a mí muchas veces me acusan de que soy muy pesimista, pero lo que tú nos acabas de decir es profundamente pesimista también. O sea, de acuerdo a lo que acabas de comentarnos, no hay salida. El presidente ganará en el 23 las elecciones del Estado de México y Coahuila y ganará en el 24. ¿Lo ves ya como una fatalidad? ¿Qué mira, tendría que pasar para que no fuera así? ¿Qué bueno, nos mira, falta? yo, primero, la elección del Estado de México creo que no está tan definida, aunque sí creo que la puede ganar. La de Coahuila no la va a ganar. No la va a ganar porque su partido llegó dividido y el partido que está hoy en el poder en Coahuila, que es el PRI, tiene un candidato muy bien visto en el estado de Coahuila y yo creo que Coahuila lo va a conservar el PRI y el Estado de México es probable que lo pierda. Bueno, y la elección federal yo creo que la van a ganar. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra?
Bueno, pues por lo pronto este programa en el que se pueda advertir riesgo y pedir, no sé, pedir que la gente vaya entendiendo, tratar de balancear un poco la información. El presidente dice que la prensa es adversaria de sus grandes proyectos, pero su más grande proyecto es confiscar a la opinión pública. Esos son las mañaneras, un mecanismo confiscatorio de la manera de pensar y de informarse de los mexicanos. Él ha capturado la atención del país a través de un ejercicio muy disciplinado, muy imaginativo, muy bien desarrollado para fines de la utilidad de su gobierno. Muy antidemocrático, según otros, porque está jugando con toda la ventaja de los medios públicos y el peso que tiene la palabra presidencial. Si el presidente mañana sale diciendo, a mí me gustan más los gatos que los perros, eso se convierte en un tema nacional. Y la gente empieza, algunos empiezan a hablar bien de los perros y otros a hablar bien de los gatos. Y el tipo te mete en una discusión inútil, pero sigue siendo su discusión, la discusión a la que él te obliga. Andrés Manuel nos obliga a todos a atender las cosas que a él le importan. Y no importa si son cosas aparentemente baladíes, lo que no es baladí es la captura permanente de la atención en torno de sus palabras y de sus ideas. Eso es simplemente a eso, si a eso se refiere cuando habla de la revolución de las conciencias, pues lo está consiguiendo. ¿Por qué? Porque la conciencia, o por lo menos la atención de los mexicanos, está centrada todos los días en lo que él dice, opina, hace y puede hacer todo, pronósticos de deporte, puede hacer espectáculos masivos, puede convertirse en un empresario que quiere contratar gratuitamente a Bad Bunny, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque tiene la sartén por el mango. Pero esa sartén tiene una fritura y dentro de esa fritura todos estamos fritos a con la intensidad del fuego de la estufa que él prende y apaga cada vez que quiere. Entonces, su capacidad de control político es asombrosa. Su habilidad mediática es inusitada, pero sus resultados son muy pobres. Digo, Esa es la... me gustaría, Rafa, sé que estás haciendo un esfuerzo para estar hoy aquí con nosotros, pero quería yo de verdad escucharte. Me gustaría mucho nada más que nos dibujes un poco tu perspectiva de 2023. Estamos a unos días de que termine el año. Eh, ¿Qué podemos esperar? No solamente en el tema pues de la violencia, de la indefensión de la que ya hablábamos. ¿Qué podemos esperar para el 2023? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo más simple sería decir que la continuidad del gobierno y la forma de gobernar del presidente, pues va a permitirnos más de lo mismo. Pero yo no creo que nos dé más de lo mismo. Yo creo que nos va a dar peor de lo mismo. No veo un próximo año ni menos violento ni menos sangriento. Y veo un año en el que las tensiones van a, van a surgir también del interior, desde el interior del partido en el gobierno. Esto que acaba de pasar en Coahuila, por ejemplo, el pleito entre Mejía Verdeja y Guadiana, Así que es. en fondo el pleito de Mejía Verdeja contra la decisión del presidente. Esta división evidente que hay en el Senado con el grupo de Ricardo Monreal, así el grupo de Ricardo Monreal sea uno, que se llama Ricardo Monreal, y todas estas pequeñas fisuras que se le están viendo al movimiento, es un movimiento que va a estimular sus tensiones internas conforme se acerquen las definiciones y
cada quien escoja su candidato. No sé a cuántas gentes tendrá en realidad Claudia Sheinbaum y qué puedan hacer dentro de Morena. Tampoco creo que tenga mucha gente el señor Adán Augusto y creo que Marcelo Ebrard es un hombre que está fuera de la pelea. Pero él seguramente va a dar la pelea, aunque algunos creamos que está fuera. ¿Y cómo se van a dar esas tensiones y cómo se van a resolver? Pues mira, durante muchos años vimos cómo se resolvieron las tensiones dentro del PRI. No quiero decir más, pero las tensiones dentro del PRI no siempre se resolvieron de una manera tersa y de una manera incruenta. Ahí lo dejo. Ellos están sometidos a un juego de ambiciones que ya lleva demasiado tiempo en la palestra política. Entonces yo no sé a qué recursos de baja política recurrirán corcholata y corcholatos para avanzar en la preferencia presidencial. Bueno, Y y creo, tenemos otro ingrediente, la reforma electoral fallida, incompleta desde el punto de vista del presidente, pero finalmente ese va a ser otro factor de cara al 2024, Rafa. Y bueno, sí, además, bueno, líderes políticos como el señor Alito Moreno, capaces de todo, pues por seguir en la protección que le da el fuero. En fin, no sé qué lectura haces de eso. la lectura que yo tengo es lo que te digo, que veo un año más violento y más sangriento. Y aparte hay que tomar en cuenta dos factores a los que casi nunca les queremos dar importancia. Por primera vez, el ejército tiene un papel preponderante en el manejo de áreas económicas en este país. Las aduanas, los puertos, las carreteras interoceánicas, una línea de aviación, un aeropuerto. Los militares no van a renunciar a lo que ya les dieron. Y por primera vez creo yo que ya no serán simplemente factores, sino actores políticos. Y eso es un riesgo. Y por el otro lado hay otro riesgo que está todos los días frente a nuestra cara. ¿Cómo va a operar electoralmente el crimen organizado? Así es. Entonces, con ese cóctel, con la mezcla de esos elementos, esto es una bomba de tiempo, rodeada de muchas pequeñas bombas que ya estallaron. Y la violencia cotidiana es una de esas bombas. Pero si esto no se contiene y si no hay una política de prudencia desde el poder y de intento de reconciliación nacional, esto va a llegar a la violencia política y no sabemos con qué consecuencias. Pues mi querido Rafael Cardona, no sabes cómo te agradezco el esfuerzo. Sé que andas ya como andamos todos estos últimos días, pero de verdad que tenía yo muchas ganas de platicar contigo, de escucharte. Siempre disfruto y aprendo muchísimo cada vez que tenemos la oportunidad de conversar. De veras, gracias, Rafa. Pues yo soy el agradecido contigo, tú siempre has sido muy generosa con tus espacios y pues de una manera que yo no comprendo, pues crees que lo que yo hago vale la pena y entonces... Lo comprende, todo México lo comprende, Rafa. Formo parte de esa corriente de tus fans, así que nada de eso. Te agradezco mucho, Rafael, de veras. Buen año. Ojalá Igualmente, y no se cumplan nuestros pronósticos, Rafa. ahí estemos equivocados, muy equivocados. Ojalá, ojalá. Te mando besos, te quiero mucho. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias a Rafael Cardona, una emisión más de Valle de Lágrimas. Gracias, Rafa. Hasta luego.